un lugar en el mundo. Pensó, y fue quizás el primer pensamiento que tuvo, en el fabuloso regalo que representaba la vida. Una vida que lo invadía por todos los rincones, atravesándolo con sonidos, luces y colores. Mientras trataba de reconocer su pequeño cuerpo, aún con forma de larva, se mantuvo inmóvil, perplejo y hasta agradecido, viendo cómo el amanecer despertaba el ritmo de increíbles sonidos de pájaros. Algunas tortugas comenzaban su ritual bajo el sol, levantando sus cuellos como queriendo besar el cielo en el cual divagaban decenas de patos, loros, aguiluchos, cardenales, tijerillas, junqueros y garzas. La leve correntada golpeaba contra la costa, agrupando camalotes con algunos pajonales, suspendiendo el tiempo en una clásica pintura que se repetía por cientos de kilómetros. Las primeras luces del día atravesaban centenares de burbujas, plantas y sedimentos que albergaba el río. Escuchó muy cerca miles de murmullos que frenéticamente se entrecruzaban unos con otros. Eran sus hermanos, decenas de sábalos, como él, comentaban las maravillas que estaban descubriendo. Pero no todo era tranquilidad y armonía. Por las aguas del Paraná se acercaba sigiloso y hambriento un pez al que le temería sobremanera en sus próximos 2 años de vida. El dorado, un cazador que superaba el metro de largo y alcanzaba los 25 kilogramos de peso. Podía comer centenares de larvas de sábalos en un solo bocado. Sintió pánico, pero se quedó inmóvil, cobijado en un pequeño camalote, mientras el ataque se llevaba a muchos de los que hasta unos segundos disfrutaban como él, de lo maravilloso y paradisíaco que era su lugar en el mundo. Quieto, tan quieto como pudo, escuchó que detrás de él alguien le hablaba. Cuando giró, un sábalo le decía, casi imperceptiblemente, sin separar una palabra de la otra: «No te muevas ni un centímetro que nos come». «No me muevo», respondió atónito, sin saber qué decir exactamente. «Es un pirayú. Tuvimos suerte que no sea un zúngaro», dijo su repentino compañero. «¡Shh!», exclamó, tratando de que el silencio lo salve. Luego de unos minutos, el pirayudo dorado se alejaba corriente abajo y la tranquilidad volvía a la planicie que había inundado el río y que sus padres habían elegido para el desove. «¡Guau, hermano! ¡Hemos sobrevivido! ¡Sanitos y salvos!», gritó su acompañante de escondite para seguir diciendo: «Mi nombre es Pitá, soy descendiente del irupe, una de las plantas acuáticas más grandes del mundo y cuya belleza solo vas a poder comparar unas pocas veces en tu vida. ¿Cuál es tu nombre?». Pensó unos segundos y se dio cuenta de que no sabía cómo se llamaba. «No lo sé», dijo simplemente. «Bueno, desde hoy para mí serás Curimba», dijo Pitá, como si hubiera tenido el nombre guardado desde hace mucho tiempo. «No me gusta Curimba, me quiero llamar Dorado», exclamó con un orgullo inusitado. «No te podés llamar Dorado porque sos un sábalo, o bueno, eso serás algún día cuando tu cuerpo de larva tome fuerza y podamos salir río abajo». «¿Por qué no puedo ser dorado si vos sos hijo de una planta?», reclamó. «No soy hijo de una planta, soy descendiente de la flora acuática más grande del mundo, fruto del amor entre Morotí, la hija de un gran cacique, y de Pitá, el que fuera el guerrero más valiente de una tribu guaraní. Ambos se ahogaron, pero como su pasión y devoción eran tan fuertes, se unieron y nacieron como una flor, el irupe, donde habita Morotí en sus pétalos blancos y Pitá en los pétalos rojos. Cuando sus pétalos se desprenden, nace mi familia, convertida en poderosos peces que resguardan el Paraná», afirmó Pitá.
mientras nadaba para un lado y para el otro, reforzando cada palabra con un zigzagueo o una voltereta. Curimba, como lo llamarían desde entonces, quedó maravillado con las historias de su nuevo amigo y juntos siguieron hablando durante horas, nadando entre camalotes, helechos y repollitos de agua, entre canutillos, cataizales y verdolagales. Pita parecía conocer todos los secretos y para todo tenía una respuesta, una leyenda o un largo relato que podía abarcar desde el comienzo de los tiempos hasta la más simple explicación sobre cualquier inquietud que se les presentara. Mientras el día avanzaba, visitaron la orilla y vieron lo que parecían gigantes plantas que iban hasta el cielo. Pita le explicó que eran árboles y que cada uno tenía un nombre distinto, sucediéndose el sauce, el ceibo, el aliso de río, el coronillo y el espinillo, entre muchos otros. Sobre sus ramas se posaban aves y en algunas de ellas podían divisarse abejorros, bichos canastos y enormes telarañas. A Curimba le llamó poderosamente la atención un árbol que parecía tan triste que si no hubiese sido un pez, lo hubiese abrazado para contenerlo. Pita le contó la historia del sauce llorón, y como Izapí, la hija de un querido cacique, fue castigada por el Tupá, el dios hacedor, por su indiferencia hacia sus iguales. Luego de una gran inundación y mientras sus hermanos pedían su ayuda, ella se mantuvo inmóvil hacia lo que pasaba. Al caer la tarde, comprobó que le era imposible moverse. Horrorizada, sintió que sus piernas y brazos se endurecían por sus pies, crecían raíces que se sujetaban a la tierra y de sus brazos rígidos, como implorando al cielo, crecían ramas y de ellas hojas finas, alargadas y verdes. Como último acto, Izapí dejó correr pesadas lágrimas y convertida en árbol, ahora podía llorar, aseguró Pita, mientras ambos se mantenían quietitos, tristes y acongojados por la situación de Izapí, castigada por los tiempos de los tiempos. La tarde se asomaba en el horizonte. Curimba y Pita recorrieron todo lo que pudieron hasta que se sintieron sumamente agotados y hambrientos. Mezclados entre los camalotales, descansaron sobre las praderas de Caroliana que se desplegaban sobre el agua. Detrás de ellos, los pajonales de Totora, Espadaña y Carda constituían una barrera difícil de superar para cualquier depredador. Fue entonces que vieron el irupé. La ninfácea más grande del mundo se mostraba con enormes hojas circulares que flotaban sobre la superficie de las aguas. Pita se quedó, por primera vez en el día, en un silencio absoluto, quizás asombrado por ver su propia leyenda desplegándose con toda su magnificencia a solo unos metros. El sol comenzaba a despedirse y extraños seres aparecieron repentinamente. Pita le habló de los mosquitos, las ranas, los sapos, los grillos, la lechuza, la zarigüeya, los murciélagos y la víbora, pero nada le dijo de los peculiares habitantes que a todo le habían dado nombre. Curimba, agotado por el largo día, no atinó a preguntar nada y solo escuchó la repetición de chistes que no entendía que dos sapos gordos hacían en la orilla. «Braulio, ¿sabes cuál es el colmo de un pez?», preguntó uno de ellos. «Ni idea», respondió el tal Braulio. «El colmo de un pez es que su novia lo pesque con otra», dijo mientras, en vez de reír, comenzaba a croar. «Ah, ¿y a que no sabes cuál es el último pez? Es el delfín».
dijo el otro, y ambos comenzaron a croar repetitivamente, hasta que algo los hizo calear a lo lejos. Se acercaba una figura que Curimba no podía divisar en la creciente oscuridad del atardecer. Parecía un pez, gigante, con dos grandes aletas a sus costados, que se movían sin cesar. Nadaba sobre el agua y parecía cargar algo sobre su espalda. ¡Pitá, pitá!, gritó desesperadamente. ¡Viene el zúngaro! Pitá estaba entredormido. Las palabras de su amigo lo sobresaltaron y sin mirar, solo atinó a huir y cubrirse entre los camalotes, gritando desaforadamente cosas incomprensibles. Curimba lo siguió como pudo y, tras ellos, decenas de larvas y pequeños peces también trataban de ocultarse. A medida que el extraño pez avanzaba sobre el agua, la multicromía de un atardecer predecible se transformaba en un caos de patos que salían volando, peces que iban y venían sin encontrar escondite alguno, aves que graznaban y víboras que se deslizaban rápidamente para aprovechar temerarios movimientos y alcanzar alguna presa. Todo acompañado por el golpeteo constante de las enormes aletas que ingresaban y salían del río y cientos de mojarras que frenéticamente chocaban todo a su paso, moviéndose en cardúmenes enormes, hablando al unísono, como si mágicamente todas pensaran lo mismo. Para acá, decían las mojarras, para rápidamente cambiar por un para allá, para allá. Una enorme raya y un pejerrey, 2 pacúes y 5 bogas se acercaron para ver por qué había tanto alboroto. Al ver la escena, la raya se sumergió en las profundidades, el pejerrey desapareció entre las cañas y las bogas se quedaron quietas, esperando resignadas, como si nada pudieran hacer para evitar un final que les parecía inevitable. La única verdad es la realidad, dijo una de las bogas, evidentemente resignada. Es cierto, tan cierto como que nacimos y crecimos para un solo fin, dijo la boga más grande. Seremos lo que deberemos ser o no seremos nada, exclamó la que parecía comandar el grupo y había quedado más rezagada. Herminia tiene razón, dijo la boga más grande. Debemos ser lo que somos o no ser nada. No podemos ser si no somos, y es nuestra misma esencia la que nos define, dijo Herminia, mientras apuntaba extrañas palabras sobre la existencia, y las 4 bogas restantes se sumaban al debate. Mientras Pita y Curimba le pedían por favor que se callen, el zúngaro se acercaba atropellando todo a su paso. Cuando Pita pudo verlo, finalmente comenzó a reír, aunque rápidamente se dio cuenta de que lo que para él todavía no era un peligro, para los peces especies era el peor enemigo. Curimba, eso no es un zúngaro. Esas grandes alitas se llaman remos. El cuerpo sobre el agua es una canoa. Y los que están montándola son los humanos pescadores, le dijo Pita en voz baja. Curimba quedó absorto, mirando a los que le ponían nombre. A todos se atribuían las maravillas de la naturaleza. Cuando tiraron las redes, se dio cuenta de por qué Pita le había dicho también que, por ahora, ellos, pequeñas larvas en evolución, no corrían peligro. El espectáculo se tornó horroroso. En pocos minutos, cientos de peces quedaban atrapados en la enorme telaraña. Desaparecían en la cubierta de la canoa. Una escena que repetía una y otra vez. Fue cuando Pita tuvo una reacción inesperada, con un enorme grito que al parecer tenía guardado en lo más profundo de sus branquias. Hizo callar a las bogas
que aún seguían debatiendo y les dijo que lo siguieran, llevándolas casi hasta a la orilla, donde las redes no llegaban. Volvió e hizo lo mismo con el cardumen de mojarra, que aún no decidían para qué lado tenían que ir. Luego bajó las profundidades y regresó a la enorme raya, la cual portó sobre las espaldas decenas de pequeños sábalos, llevándoselos tan lejos como era posible. Curimba trataba de seguirlo y ayudarlo, pero Pita hacía todo casi impulsivamente, nadando frenéticamente entre los camalotes, sumergiéndose y volviendo a la superficie, ordenando a uno y a otros qué era lo que tenían que hacer. La noche se fue haciendo tan negra como profunda, acompañada por las voces de los humanos que parecían no dimensionar lo que estaba haciendo. Luego de varias horas finalmente se fueron con la balsa, repleta de peces. Unas horas después, Curimba seguía intentando comunicarse con Pita, pero parecía perdido, como si en su interior buscara alguna respuesta a todo lo que había pasado. Desde entonces, y mientras fueron creciendo, Pita no volvió a ser el mismo, y se convirtió en un líder nato, desarrollando un increíble instinto para sobrevivir a los centenares de posibilidades de encontrar la muerte a cada momento. Su conocimiento de los hombres y de los depredadores fue salvando a incontables peces, anfibios y larvas, que cada día dependía más y más de Pita. Al año su nombre era una leyenda, y luego de algún escape milagroso eran decenas los que se acercaban a escuchar sus anécdotas y historias, las cuales se convertían en increíbles aventuras. Habían abandonado sus formas de larvas y ya eran peces pequeños y todo. Creían denominar los peligros del pequeño brazo del río que habían nacido. Curimba era reconocido por todos como el fiel compañero del héroe colectivo, pero había momentos en que el temor se le hacía tan inmenso que no podía seguirlo y se quedaba petrificado ante lo desconocido, como cuando la extraña mancha negra azotó las aguas y miles de peces se sucumbieron a lo que Pita llamó el oro negro. O como cuando extraños animales de 4 patas, comandados por hombres, se sumergieron en las aguas aplastando todo a su paso, escapando supuestamente de las intensas lluvias que hace días no paraban. «Son vacas», le dijo el sapo Braulio, que hacía un tiempo había vivido tierras adentro de las islas, donde los humanos encerraban a cerdos, pollos y conejos en pequeñas jaulas. Pita escuchaba atentamente todo lo que le decían, y más cuando había algo que no sabía. Curimba, por su parte, trataba de imitarlo, pero siempre se distraía contemplando algo, buscando alimento o jugueteando con otros peces. Una tarde, mientras esperaban que lleguen los pescadores, Pita le dijo: «En un tiempo nos vamos a tener que ir. El gran río nos espera». «Yo no me voy a ir a ningún lado. Este es nuestro lugar en el mundo», exclamó Curimba, sorprendido por la afirmación de su compañero. «El mundo es muy grande para que, sin conocerlo, sepamos cuál es nuestro lugar. Nos iremos a río abajo junto a cientos de nuestros hermanos y algún día seguramente volveremos», dijo Pita. «Pero, ¿por qué nos vamos a ir si acá estamos bien? Conocemos todos los rincones, los horarios de los pescadores, la comida es riquísima, tenemos un montón de amigos y los húngaros no vienen», exclamó Curimba casi sollozando. «Es nuestro destino», dijo Pita, y ya no habló más al respecto. Unas semanas después, cuando Curimba creyó que las afirmaciones de su amigo habían pasado al olvido, se encontró nadando con cientos de sábalos hacia el gran río que lo esperaba. Pita, como no podía ser de otra manera, estaba al frente, comandando la migración masiva que fijaba en su instinto. Una nueva vida los esperaba, repleta de peligros, aventuras, alegrías y tristezas.